Proseguimos el estudio del capítulo que habíamos iniciado ya en videos anteriores. En este punto vamos a tratar una patología bastante frecuente que es la hernia discal, la hernia del disco. Yendo un poquitito a la parte anatómica de esta estructura, vamos a ver que ya habíamos mencionado su ubicación entre un cuerpo vertebral y otro, ocupando un espacio que sirve además de un sistema de unión, digamos, entre los cuerpos vertebrales que se encuentran superpuestos y adyacentes entre sí. También funciona como un elemento de separación entre estas estructuras óseas, de manera que se pueda facilitar su movilización, su movimiento, siempre obviamente que las vértebras sean independientes entre sí, y por otro lado también ir amortiguando la presión que pueda ejercer una vértebra sobre otra de acuerdo a las actividades que pueda realizar un individuo. En cuanto a la hernia discal, en líneas generales podemos mencionar que es una afección bastante frecuente, motivo de consulta quizás con un alto porcentaje de frecuencia en consultorios de urgencia y de traumatología, y que está manifestada como un dolor de inicio brusco, punzante, intenso, relacionado generalmente con posiciones que se relacionan otra vez a su vez con realización de esfuerzos, con una posición inadecuada, digamos, de las estructuras articulares, especialmente el miembro inferior. Es decir, como nos muestra esta gráfica, flexionando única y exclusivamente la columna en posición anterior y sin ayudar a que el peso que se presume se va a levantar y que sea no precisamente muy livianito, vaya acompañado con flexión de la rodilla específicamente, de manera a establecer un sistema de levantamiento mixto entre la articulación de la rodilla y la columna vertebral para ir readoptando la posición erecta de la persona. Las causas más frecuentes de esta afección son de algunas variantes que podemos mencionar a grosso modo de la siguiente forma. La primera, la presencia o la presentación de este cuadro sobre unas vértebras inicialmente sanas, entendiéndose por sanas su configuración anatómica y su mineralización normales. Esto obviamente lleva a buscar esa afección en líneas generales a personas dentro de una franja etaria en donde laboralmente se encuentran, digamos, en plenitud de su rendimiento. Sería aproximadamente entre los 30 y los 50 años de edad. La otra posibilidad de presentación de esta patología se relaciona justamente con lo que recién mencionamos: realización de esfuerzos físicos que sobrepasan el estándar habitual de actividades laborales o deportivas en condiciones poco adecuadas de las articulaciones de la rodilla en compaginación con la columna vertebral. También estamos hablando de estructuras vertebrales sanas y con un índice de mineralización adecuados. La tercera posibilidad estaría relacionada con cambios en la mineralización de las estructuras vertebrales, que obviamente van facilitando la posibilidad de cambios de la relación que puedan establecer entre sí las estructuras vertebrales. Estaríamos hablando entonces de personas mayores con un proceso de descalcificación o desmineralización ya fisiológicos acordes con la edad, o una aceleración de este proceso de desmineralización en relación a patologías extravertebrales. Y la cuarta posibilidad estaría dada por alteraciones morfológicas e histológicas de los elementos óseos vertebrales, dados por una siembra metastásica de un proceso canceroso de
de un primario ubicado obviamente fuera de la estructura vertebral, con siembra secundaria a nivel de estas estructuras. En este caso se pueden ver procesos metastásicos que simulan un aumento exagerado, digamos, de la densidad mineral del hueso, pero sin que este aumento de la densidad mineral del hueso, radiológicamente hablando, esta densidad mineral aumentada, vaya acompañado precisamente con un aumento de la resistencia ósea de estas estructuras vertebrales afectadas. Y por otro lado, también estos procesos metastásicos normal y habitualmente afectan de manera preferencial al cuerpo vertebral, pero no están exentos de que este proceso vaya invadiendo y destruyendo progresivamente a estructuras retrocorporales como pedículos, láminas, apófisis articulares intervertebrales o apófisis transversas y espinosas. Así que pueden estar afectados absolutamente todas las partes en simultáneo o por separado. Entonces vamos a tener que la estructura vertebral ha modificado por completo su configuración anatómica. Yendo a lo que es la estructura discal en condiciones normales, la gráfica nos muestra que consta de dos partes esenciales. En primer lugar mencionaremos que los contornos de esta estructura discal coinciden exactamente con los contornos o carillas articulares corporales superior e inferior. Es decir, que no sobresalen en absoluto en ninguno de los contornos óseos y se adapta exactamente a la forma y dimensiones de estas superficies articulares. Si vamos a investigar en forma más precisa cómo está configurado un disco intervertebral, vamos a ver que consta de dos partes fundamentales. Una corteza que está dada por un tejido fibroso denso, resistente, dispuesto en laminillas concéntricas, como vemos en esta gráfica, y que es la que le confiere resistencia a la segunda parte componente de un disco intervertebral, que es esta parte central que conocemos con el nombre de núcleo pulposo. Esta estructura central es de una consistencia gelatinosa, sería comparativamente hablando el equivalente a un globo de agua, en donde se encuentra adaptada su forma y sus dimensiones a un espacio central que le ofrece la corteza fibrosa que recién mencionamos. Obviamente que este núcleo pulposo, este globo de agua con el cual lo estamos comparando, de una consistencia gelatinosa, decíamos, va a sobresalir por encima y por debajo del plano anatómico de su anillo fibroso de contención. De ahí entonces que las carillas articulares de las vértebras muestren una ligera excavación, tanto la superior como la inferior, para alojar exactamente a esta estructura que llamamos núcleo pulposo. Ahora bien, si vamos a ir a los mecanismos de producción de esta lesión tan frecuente, estaríamos hablando entonces de, por razones de frecuencia, en primer lugar, de movimientos y esfuerzos que no se adecuan precisamente a lo que podría proteger hasta cierto punto la integridad de la columna vertebral y de sus diferentes estructuras, tanto la ósea como la correspondiente al disco intervertebral. En ese caso vamos a ver que los movimientos de flexo-extensión anormales, bruscas, importantes, intensas de la columna vertebral configuran las primeras causales de la producción de la hernia. En este caso vamos a ver que siempre existen dos posibilidades: que estemos hablando nosotros de un disco intervertebral completamente sano en su configuración histológica, tanto en lo que se refiere a corteza fibrosa, a la cápsula fibrosa, como al núcleo pulposo. Lo que podría también tener alteraciones en la segunda opción, en la que va perdiendo resistencia por un proceso de deshidratación
ya que esta estructura carece de vasos sanguíneos nutricios, sino que se nutre por imbibición a partir específicamente de lo que pueda proveerle los tejidos esponjosos centrocorporales de las vértebras, entre las cuales se ubica esta hernia, perdón, este disco. De esta manera va resintiéndose la resistencia de su anillo fibroso, y cuando se presenta sobre esa deficiencia progresiva de la resistencia del anillo fibroso un factor mecánico, generalmente mecánico, que pueda producir un aumento brusco de presión sobre el núcleo pulposo, obviamente que esta resistencia anular, digamos, fibrosa, resentida ya, permite la solución de continuidad de su estructura y la protrusión, la saliencia, el hecho de que el núcleo pulposo abandone la parte central del disco y avance hacia el lugar a donde el anillo fibroso ha mostrado su solución de continuidad. Sobre este punto podríamos entonces también mencionar algunos detalles que hacen a la configuración anatómica de la columna vertebral en cuanto a sus estructuras, digamos, de contención. Y vamos a ir viendo que existen lo que se denominan ligamentos que van uniendo a las vértebras una con la otra, y tendríamos así específicamente estructuras fibrosas que se ubican en el contorno anterior intervertebral, serían los ligamentos intervertebrales anteriores, otros que se ubican directamente pero de mucho menor resistencia en el contorno corporal posterior, que sería el ligamento intervertebral posterior, pero su escasa, digamos, estructura, la escasa resistencia de su estructura facilitaría entonces la posibilidad de que sea lesionado, este ligamento por una protrusión del núcleo pulposo en ese sentido. Así que yendo a los lugares o a las partes, tomando en cuenta el contorno vertebral hacia los cuales pueda protruir el núcleo pulposo por solución de continuidad de su anillo fibroso, vamos a tener que puede normalmente protruir un poco hacia adelante por un proceso, digamos, de hiperextensión exagerada de la columna vertebral, con un aumento de la presión en la parte posterior de la vértebra. Sería en esta parte, lo contrario de lo que nos muestra esta gráfica, o directamente una asimetría en la presión ejercida por una vértebra sobre la siguiente en sentido lateral. Si vamos a la parte más posterior de estas estructuras corporales vertebrales que pueden modificar su relación, digamos, posicional, vamos a ver que cuando se produce un acercamiento de un cuerpo vertebral al otro en la parte anterior de la columna por un proceso de flexión brusca, o lo que decíamos, acompañado de este proceso de flexión por un aumento del trabajo al que le estamos obligando a la columna, vamos a tener que se produce este acercamiento en la parte anterior, y la presión del núcleo pulposo, que debería encontrarse más o menos a esta altura, se va a ejercer sobre la parte posterior de su anillo fibroso. Puede vencerse la resistencia de este anillo fibroso y vamos a tener la protrusión del globo gelatinoso, que es el núcleo pulposo, directamente en dirección posterior, para ir a comprimir o a ocupar parte del canal raquídeo en el cual se encuentra alojada la médula espinal, o en su parte terminal la cola de caballo, y obviamente esta compresión va a ejercer necesariamente manifestaciones clínicas. Así que vamos a ir viendo entonces, como en esta gráfica muestra, a un disco en condiciones totalmente normales. Ya estamos hablando del nivel de la unión lumbo-sacra, porque aquí ya no tenemos a la médula como una estructura, digamos, cilíndrica, sino a la configuración multiradicular que llamamos cola de caballo. Y en este caso
En la imagen de la izquierda le tenemos a una evidente solución de continuidad que no la estamos teniendo a la vista aquí, pero la protrusión del núcleo pulposo directamente hacia el compartimiento que ocupa la cola de caballo, y tenemos a esta saliencia como la que corresponde a una hernia discal. Si vamos a otras posibilidades de ubicación de esta protrusión del núcleo pulposo por solución de continuidad del anillo fibroso, puede que estas soluciones de continuidad se ubiquen en una situación posterolateral, y sabemos que en esa ubicación anatómica se encuentran los agujeros de conjunción, que son los espacios que las primeras estructuras laminares retrocorporales que conocemos como pedículos, que tienen sus contornos superior e inferior excavados para que por la suma de la vértebra superior o del pedículo superior excavado con la de la inferior, que también muestra su excavación correspondiente, configuren un espacio anular, digamos así, por el cual las raíces nerviosas van a ir abandonando a la médula y yendo hacia el destino que anatómicamente le corresponde. En este caso, vamos a ver que si la solución de continuidad de los anillos fibrosos de las estructuras discales se produce hacia estas regiones posterolaterales, pueden invadir a las emergencias radiculares que se ubican a nivel de los agujeros de conjunción, como estamos viendo en esta vértebra. Así que le tenemos en la imagen de la izquierda a una protrusión directamente anteroposterior, comprimiendo o lesionando, decíamos, a la escasa resistencia que le puede ofrecer el ligamento intervertebral posterior, y abordando u ocupando directamente ya el compartimiento que conocemos como canal raquídeo, que le corresponde a la médula espinal como estructura cilíndrica compacta todavía, o a su extremo terminal, que sería lo que conocemos como como cola de caballo. Y la otra posibilidad, en la gráfica de la derecha, justamente tenemos que la solución de continuidad del anillo fibroso se ha producido en una posición o una ubicación, digamos, posterolateral, y la protrusión del núcleo pulposo se dirige directamente hacia el agujero de conjunción, comprimiendo a la emergencia radicular correspondiente. Así que tenemos entonces las opciones que pueden darse en cuanto a la ubicación de la lesión del anillo fibroso que permita la saliencia o la salida del núcleo pulposo hacia diferentes partes, o directamente la deposición anteroposterior, la deposición posterolateral unilateral, como sería la imagen que recién vimos, o incluso la posibilidad de que el núcleo pulposo, digamos, invada las saliencias de los nervios medulares, de las raíces nerviosas medulares, a través de los agujeros de conjunción de ambos lados. Estas diferentes, digamos, posiciones en las cuales puede protruir el núcleo pulposo va a ir dando sintomatologías diferentes. Normalmente el dolor siempre es el predominante, y la impotencia funcional consecutiva por un mecanismo inicialmente antiálgico y posteriormente ya por trastornos de las raíces o de los cordones motores sensitivos o mixtos, sensitivo-motores, que puedan entonces dar sus correspondientes manifestaciones clínicas de acuerdo al nivel en el cual se van produciendo estas lesiones que conocemos como hernia del disco. En cuanto a las posibilidades de visualización en imágenes de estas lesiones discales, le tenemos en primer lugar a la radiografía simple de la columna vertebral, en donde nos va a dar nada de imágenes de lo que se refiere a la estructura discal normal o de la alterada por la hernia, por la rotura de su anillo fibroso y la salida del núcleo pulposo, es decir, a la hernia propiamente dicha. Pero vamos a tener algunas señales de la parte ósea vertebral que nos pueden dar alguna pauta
acerca o a una orientación acerca de la posibilidad de que haya allí una lesión discal. Sería el acercamiento anormal de un cuerpo vertebral en relación al otro, con estrechamiento de este espacio de la amplitud normal comparativa con otros niveles de un espacio intervertebral definido, y que podría en ese caso también entonces orientarnos a que allí podría haber eventualmente una lesión discal. Repito, no la vamos a ver en un estudio radiológico simple, sino vamos a tener signos indirectos que podrían orientar hacia esa posible hernia discal. La otra metodología de estudio es la que corresponde a una contrastación, digamos así, a la introducción de un medio de contraste al compartimiento meningio perimedular, en donde vamos a ver que se produce se evidencia, la salida del núcleo pulposo, deformando, reduciendo y produciendo una característica muesca compresiva sobre la estructura meningovertebral, y que correspondería exclusivamente ya a una protrusión discal en este caso. La tercera posibilidad es la de la tomografía computarizada, en la cual, recurriendo a ventanas de tipo óseo, en donde podríamos ver lesiones de la columna vertebral o de las vértebras comprometidas en un proceso discal, que a la vez no puede ser que afecte a más de un espacio intervertebral, vamos a ver ya directamente lesiones que pueden acompañar a una hernia del disco, asentando en las estructuras óseas vertebrales comprometidas. Y por otro lado, cambiando la ventana a una ventana para densidad de partes blandas, podemos ya ver lo que puede estar ocurriendo con la médula espinal, con la amplitud de su conducto a un nivel determinado, y la posibilidad de que esa reducción segmentaria de amplitud se deba a una protrusión discal. La tercera modalidad de obtención de imágenes es la que corresponde directamente a la resonancia magnética nuclear. En este caso, no es precisamente imprescindible recurrir a la administración de un medio de contraste, sino que, aprovechando ya las características tisulares, que son las que colaboran, digamos así, para la producción de una imagen de resonancia magnética, vamos a ver entonces que las densidades propias de la médula o de las raíces medulares y la de los discos intervertebrales, vamos a ir viendo que ya se evidencia con nitidez en un estudio simple de resonancia magnética estas posibilidades lesionales. No vamos a estar hablando obviamente de los ultrasonidos, porque no tienen absolutamente ninguna posibilidad de mostrarnos nada de lo que pueda configurar una patología discal. Vamos a ir viendo además otros detalles, como lo que corresponde a diversas etapas de una afectación de un disco intervertebral. En la primera, la imagen, la gráfica superior, estamos viendo que todavía el anillo fibroso discal conserva su integridad, pero ya hay una destrucción parcial de su integridad en la parte en la cual contacta con la ubicación del núcleo pulposo del disco. En la segunda imagen estamos viendo que la solución de continuidad prácticamente ya se ha producido en su totalidad, y que solamente el ligamento intervertebral está evitando que este núcleo pulposo abandone el contorno del anillo fibroso discal. En la tercera imagen estamos viendo ya que ni siquiera el ligamento fibroso intervertebral es capaz de sostener la integridad o colaborar con la integridad del anillo fibroso y la salida del núcleo pulposo hacia el lugar a donde pueda ir a comprimir, o a las raíces emergentes de la médula, hacia los agujeros de conjunción uni o bilateralmente, o directamente en sentido anteroposterior
sobre el cuerpo vertebral o la cola de caballo en su porción anterior, y finalmente que este segmento del núcleo pulposo que ha protruido muestre una solución de continuidad con lo que reste del núcleo pulposo todavía, digamos, interdiscal, y se produzcan entonces fragmentación del disco que van a ir ocupando las partes finales de la cápsula meningea que rodea a la médula y a las raíces de su extremo distal. Así que son etapas en las que vamos a ir teniendo obviamente también sintomatologías diversas, sintomatologías diferentes en la medida que vaya avanzando el grado de afectación de la médula o de las raíces que vayan a comprometerse con la compresión de la hernia discal. En la gráfica de arriba tenemos cuando la protrusión discal se produce en sentido, digamos, frontal, en dirección, perdón, frontal, y vemos nada más que se produce una sobrelevación que deforma el contorno anterior del ligamento prevertebral, pero sí que este pueda ser, digamos, objeto de una solución de continuidad que permita la extravasación, digamos, completa del núcleo pulposo. En esta forma tenemos entonces a todas las posibilidades de mecanismos de producción de una compresión intervertebral que comprometa al disco intervertebral y que los principales elementos o estructuras discales afectaban a ser en primer lugar la integridad del anillo fibroso y en segundo lugar esta solución de continuidad del anillo fibroso permitir la salida del núcleo pulposo allí por donde se ha producido la brecha del anillo fibroso de contención. Tenemos aquí imágenes que van entonces mostrándonos diferentes maneras en que la salida del núcleo pulposo vaya a ir comprimiendo a la estructura medular. Aquí vemos que la salida del núcleo pulposo ya fragmentado, una parte ya desprendida del resto del núcleo pulposo que todavía permanece en la porción centrodiscal, pero la protrusión ha comprimido, desplazado, desviado al trayecto de una emergencia radicular. Así que son entonces, otra vez tenemos aquí las diferentes etapas de producción de un proceso de hernia discal. Con esto damos por finiquitado el video relacionado con esta estructura. Obviamente que ya las imágenes sobre las cuales hemos realizado las comparaciones, la descripción, ya la tienen ustedes, digamos, habilitadas.